los micrófonos y cámaras estarán inactivos. Los comentarios o preguntas deberán ser ingresados en el chat. Durante el transcurso del evento, se activará una encuesta misma que pedimos a los asistentes su colaboración. Damos paso a este evento con la intervención del licenciado Juan Carlos Freire, gerente de nuestra cooperativa. Bienvenidos. Gracias a todos. Buenas noches, señores socios, señores asambleístas, señores directivos de la cooperativa Padre Julián Lorente. Bienvenidos a este evento organizado por la Comisión de Educación de la cooperativa como un aporte a la comunidad, el cual busca brindarles herramientas para enfrentar la crisis sanitaria que ha provocado sin duda alguna serias afectaciones a nuestras economías familiares, personales y nacionales. Muchos socios se han acercado a nuestras oficinas en búsqueda de orientación que les permita salir de la crisis. Por esta razón, hemos invitado en esta oportunidad al economista Pablo Lucio Paredes, uno de los más relevantes analistas económicos del Ecuador, quien nos orientará sobre los principales elementos macroeconómicos y sobre todo cómo enfrentarlos, cómo enfrentar nosotros como microempresarios, como socios de la cooperativa esta grave crisis. Adicionalmente, hemos preparado una presentación de nuestros productos justamente como una alternativa para apoyo al microempresario y a todos aquellos emprendedores. Vamos a hacer un análisis de nuestros productos de crédito, también de nuestros productos de ahorro, que ahora más que nunca son necesarios, así como también de todos nuestros servicios conexos, como son los seguros y también nuestro centro médico, que brinda justamente una gran posibilidad de apoyo en esta situación. Quiero sin duda alguna agradecerles a todos ustedes por haberse integrado a esta charla y invitarlos pues a que la aprovechen, a que podamos abstraer de nuestro panelista todos los conocimientos. Bienvenidos y empecemos. Le doy la palabra a Laura, por favor. Agradecemos la participación y damos paso al economista Pablo Lucio Paredes con su ponencia denominada Panorama macroeconómico de Ecuador y los nuevos emprendimientos que nacen a partir de la crisis sanitaria por COVID-19. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir con los socios de la cooperativa esta conversación. Espero que sea útil para ustedes. Espero sobre todo que no estemos unos y otros, sobre todo yo, haciéndoles creer que puedo aportar más de lo que puedo aportar. Lo que yo voy a tratar de ayudarles es a entender el entorno, tratar de ver un poco hacia dónde vamos, qué temas hay en el entorno que entender y qué temas hay alrededor de sus empresas que entender. Pero no tengo ninguna duda de que ustedes en sus empresas saben mucho más de lo que yo sé y de lo que yo puedo aportar. Pero espero que en esta hora que nos vamos a tomar, pues yo pueda serles útil en entender las cosas. Y la mecánica va a ser bastante sencilla. Yo voy a ir parando unas 2, 3 veces durante la charla y también al final de la charla, obviamente, para recibir preguntas de ustedes. Así que, por favor, sobre la marcha de la conversación, vayan ustedes enviándole al chat a Laura las preguntas que ella me estará transmitiendo, como digo, cuando yo vaya parando cada cierto tiempo. Lo que sí les pido amistosamente es que traten en cada momento de mandarme preguntas sobre ese tema, lo que he tratado en esos 15, 20 minutos, y no de preguntas de cosas que puedo hablar quizás después, para ir teniendo un poquito de orden en la conversación. Así que les agradecería lo hagamos de esa manera. Así que voy a ir adelante. Primer tema que quiero un poquito situarles el panorama, porque es importante mirar no solo lo que pasa en el Ecuador, sino en el mundo y las dudas que tiene la gente en el mundo. Las dudas no son solo en el Ecuador, son en todas partes del mundo. La gente se hace la pregunta de qué tan profundo es el problema,
¿Cuándo vamos a salir del hueco que ha generado el COVID en las economías? Y hay muchísima incertidumbre en todas partes del mundo, así que en el Ecuador también. Lo que voy a tratar es de darles algunas ideas de lo que puede pasar. La primera cosa que creo que vale la pena recordar es que, para dimensionar un poquito el tema salud del COVID, es que en el mundo mueren aproximadamente 150,000 personas cada día por diversas cosas. Ven ustedes que esa especie de círculo o de piedra, no sé qué es exactamente, azul, nos dice que por enfermedades cardiovasculares mueren 50,000 personas al día en el mundo, cada día. Y si ustedes van avanzando, son 26,000 de cáncer. Más adelante ven ustedes una cosa gris a la derecha, que hay un carrito. Accidentes de ruta son 3,500. Desgraciadamente, suicidios son más de 2,000 personas al día. Homicidios un poco más de 1,000. En fin, y el COVID en estos 4 meses, que tiene más o menos 5 meses, 4 o 5 meses, ha generado alrededor de 3,000 muertes diarias, ¿no? Entonces le pueden situar un poquito en este mapa. Y obviamente una de las razones que no ha habido más muertos es porque en casi todas partes del mundo nos hemos aislado para evitarlo, porque si no el impacto hubiera sido mayor. Pero siempre creo que es bueno dimensionar todas las demás cosas de salud que suceden en el mundo todos los días, todos los años. También uno de los temas más importantes es que hay muchas dudas de cómo va a evolucionar la enfermedad, el impacto, ¿no? Y ustedes ven aquí tres escenarios de grupos médicos, de un grupo médico que ha hecho estudios, y ven ustedes que en todos los escenarios una cosa que es obvia es que hay subidas y bajadas. Eso es casi inevitable. Es decir, el rato que volvamos a juntarnos va a haber casi inevitablemente un rebote del COVID, no tan grande como el anterior, por supuesto, pero va a haber un rebote y luego quizás 3 o 4 meses más adelante va a haber otro rebote, que es lo que nos muestran estos dibujitos que suben y bajan, ¿no? Y es un poco lo que ha sucedido en otras partes del mundo, cuando la gente ha vuelto a juntarse. Entonces eso también es un tema que hay que tenerlo en la mente, y ahora que estamos empezando poco a poco a salir, a hacerlo con mucho cuidado, pero como digo, estando conscientes que puede haber un rebote casi inevitablemente. Por eso en todas partes del mundo, en el Ecuador les llamamos semáforos, en otras partes les llaman de otra manera, pero en todas partes del mundo ustedes saben, pues se han instalado los semáforos. En el Ecuador estamos en general en el amarillo, pero hay que estar conscientes que el verde, hay gente que cree lo contrario, pero no hay que equivocarse. El verde todavía implica restricciones. Las restricciones se acabarán cuando se acabe el verde, cuando se acabe el semáforo. Entonces el verde todavía es restricciones, y más o menos, según los estudios de algunas personas, el rojo significa más o menos un 15% de movilidad, el amarillo alrededor de un 40% y el verde alrededor de un 70% de movilidad. Es decir, incluso en el verde todavía estaremos con al menos un 30-35% de menos circulación de lo normal, de movimiento, de movilidad de lo normal, ¿no? Entonces eso creo que hay que tenerlo también muy presente. Aquí hay una estimación que hizo un grupo importante de los Estados Unidos de ver hacia cuándo más o menos estaría llegándose, digámoslo así, al semáforo, saliendo del semáforo verde en diversos países. El Ecuador no está en la lista, pero yo le he agregado, ven ustedes en la parte de abajo del cuadro, le he agregado fechas en las que quizás en el Ecuador estemos empezando a salir del verde, que sería entre la segunda, tercera semana de julio y finales de agosto. Es decir, todavía de aquí a 1, 2 meses, 2 meses y medio, estaremos quizás empezando a salir del color verde, ¿no? Entonces todavía hay que pensar que esto no se acaba así nomás, ¿no? Y luego, yendo un poquito más al tema económico como tal, el gran problema, hay que estar conscientes del coronavirus, es que nos impide hacer lo que es la esencia de la economía, que es producir e intercambiar. Es la esencia de la economía. Uno puede producir un poco más, un poco menos, hacerlo un poco mejor, un poco peor, pero en definitiva la economía es producir e intercambiar.
Y eso es lo que nos impide el COVID con el aislamiento, con la incertidumbre, con el temor de la gente y todo eso. Y entonces vamos a tener que transitar hacia poco a poco ir produciendo más y que la gente quiera intercambiar otra vez normalmente para empezar a salir del COVID. Entonces, eso hay que tener muy presente. Es el intercambio el gran problema que no existe o que se ha limitado con el COVID. Y mientras no volvamos completamente a los intercambios, todavía seguiremos en problemas alrededor de la economía. Aunque la economía irá mejorando, por supuesto, pero todavía tendremos limitaciones. Y vean ustedes, simplemente para dimensionar el impacto y para que ustedes vean que esto es un tema mundial, aquí ven ustedes la pérdida de empleos que ha habido en los Estados Unidos en todas las crisis de los últimos 50, 60 años, ¿no? Y ven ustedes que todas eran del orden de 2, 3 millones de desempleados, los círculos rojos pequeños, y luego ven este círculo enorme que llegó a 35 millones de personas hace 15 días y que la última semana bajó en 2 millones y medio, es decir, ya en los Estados Unidos hay 2 millones y medio de personas más que volvieron a trabajar, lo cual muestra que efectivamente el rato que uno empieza a liberarse, digamos, del aislamiento, pues el problema empieza a mejorar porque la gente ya empieza a trabajar. Pero hagan ustedes cuentas. En los Estados Unidos se han perdido más de 30 millones de empleos y se han recuperado 2 la semana pasada. Entonces, ¿cuánto tiempo toma a ese ritmo para que se recuperen los 30 o 35 millones de empleos que se perdieron, ¿no? Y esa es una de las grandes dudas de la gente. ¿Cuándo volveremos absolutamente a la normalidad y a la situación que teníamos anteriormente? Y por eso, y es importante que ustedes lo tengan presente, por eso en todas partes del mundo la gente plantea 4 tipos de escenarios posibles para salir del coronavirus. El uno es el peor, la letra L, es decir, la economía se cae y se queda estancada ahí abajo, ¿no? En el otro extremo, el mejor escenario es la letra V, la V de vaca. Es el mejor porque la economía cae y luego se recupera rápidamente. Es muy probable que no suceda ni la L ni la V, ¿no? Sino que estemos más bien en una especie de U, es decir, la economía cae, se mantiene y luego se va recuperando, o más probable una recuperación en forma de W, y la caída ahí al medio de la W se debería justamente al rebote que les señalaba que es casi inevitable, un rebote menor, por supuesto, pero un rebote del coronavirus al cabo de 2, 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, estos son los escenarios que vale la pena tener en mente. Le he puesto en rojo el escenario ecuatoriano, que vamos a hablar después, pero sería un escenario en W, la recuperación de la economía ecuatoriana, es decir, cae, empieza a recuperarse, vuelve a caer un poco y luego ya hacia la derecha, digamos, de la W, empieza a recuperarse poco a poco. Pero la otra pregunta es, bueno, ok, empieza a recuperarse, pero ¿cuánto tiempo tomará esto, no? Y aquí ven ustedes asimismo un estudio de una consultora internacional, de Deloitte, que nos trata de mostrar un poco cómo la economía, las diversas actividades poco a poco se van a ir recuperando. Ustedes tienen arriba en verde, obviamente, todo lo que es el sector alimenticio, que ha sido el sector más normal, digamos así, de funcionamiento más normal, y que luego ya se va a ir estabilizando, como de hecho ya se está estabilizando. Dice ahí, por junio, julio, empezarán a recuperarse los viajes de primera necesidad, que es lo que está sucediendo en el Ecuador. Poco a poco va a haber una pequeña apertura hacia los viajes más básicos, pero ven ustedes que recién habla del turismo internacional allá hacia la derecha, hacia el mes de diciembre, mes de enero, ¿no? Eventos corporativos pospuestos recién empezarían a recuperarse hacia noviembre, diciembre, el turismo doméstico hacia el mes de agosto, por ahí. Entonces, todo esto, ven ustedes, un proceso lento, y si ustedes miran a la derecha, estamos ya en enero, febrero, y esto no es para el Ecuador, es una especie de promedio mundial, enero, febrero, todavía las líneas, la mayor parte de líneas de colores todavía no llegan al nivel anterior. Ven ustedes que todavía están más abajito de lo que era la economía antes. Es decir, por lo menos la recuperación total de la economía va a durar hasta el año 2021 y probablemente en el Ecuador más. Y ven ustedes ahí al medio, por ejemplo, una Navidad más austera, ¿sí? Es decir, en lugar de comernos un pavo enorme, va a haber que comerse un pavito rico, pero un poquito más chico, ¿no? Entonces la Navidad va a ser austera,
¿no? Vamos a hablar de este tema un poquito más adelante, ¿ok? Bien, ahora vayamos más al caso ecuatoriano. Estos son un poco las tendencias mundiales. Hay que estar conscientes que en el Ecuador, y esto es un documento que publicaron Augusto de la Torre y José Hidalgo hace dos años, ¿sí? Es decir, antes, bastante antes del COVID, y ellos decían, mira, el problema que hay en el Ecuador es crecimiento y desempleo en la parte de arriba, en la parte derecha el tema del gobierno, las cuentas del gobierno, en el lado izquierdo la competitividad, es decir, que el Ecuador se ha vuelto caro, y al medio todo el tema de desconfianza, gobierno con una credibilidad baja, con poco apoyo, etcétera, etcétera. Y en realidad, si uno piensa que esto se hizo hace 2 años y piensa ahora, los problemas en 2 años no han mejorado, muchos han empeorado, ¿no? Por ejemplo, el tema político ha empeorado porque ya mismo hay elecciones, por todo lo que pasó en el mes de octubre pasado también. El tema fiscal ha empeorado porque cayó el precio del petróleo, el crecimiento va a ser mucho más bajo, el Ecuador se ha vuelto más caro. Entonces, frente al mundo, entonces las cosas desgraciadamente han empeorado, y no por culpa de nadie en particular, sino la verdad por el entorno mundial y en particular el entorno del petróleo, del COVID, etcétera, etcétera. Entonces la situación, vamos a salir adelante, pero es una situación que hay que mirarla como complicada. Y miren ustedes, uno de los factores importantes de esto es el tema de, ustedes lo viven ahí al lado de ustedes, el tema del sol peruano, ¿no? Recordemos pues que el sol hace 4 o 5 años estaba en 2.50, 2.60, 2.70, llegó a más de 3.55 hace 2 meses, entre marzo y abril, y bueno, estos últimos días ha mejorado, está en 3.43. Otro caso que no puse aquí, pero que también es emblemático, es el caso del peso colombiano. Hace 1 mes y medio estaba en 4.150 pesos por dólar, y ahora por suerte está más bien en alrededor de 3.600, lo cual es una buena cosa para la economía ecuatoriana porque hace que no nos encarezcamos tanto en relación a los demás países, pero ustedes el caso del sol lo sienten ahí muy de cerca, ahí en la frontera, ¿no? Y el otro tema es el tema del petróleo, que más bien es una buena noticia, porque el petróleo estuvo, ustedes lo ven ahí en el gráfico del lado izquierdo, el petróleo estuvo hace 1 mes estaba en $15, en $10, un día estuvo en menos $40, lo cual es una locura, en menos 40, no en más 40, sino en menos 40, y mucha gente estaba muy pesimista, decía, caramba, el precio del petróleo se va a quedar alrededor de los 10, 15, $20 hace 1 mes se hablaba de eso. Y vean ustedes, ayer que le mandé este documento a la cooperativa, ayer estaba en $39 el petróleo internacional. Hay que quitarle unos $4 al ecuatoriano, quiere decir que el ecuatoriano estará en 35, pero bueno, entre lo que estaba hace 1 mes, $10 y ahora 35, bueno, es una buena noticia. Y ven ustedes ahí en la derecha, mi proyección es que cualquier rato el precio del petróleo volverá a caer, diremos, uy, otra vez cayó, pero yo creo que la situación va a ser un poquito mejor de lo que creemos, y no me sorprendería incluso que este año mismo vaya caminando hacia los $50. Es decir, el tema del petróleo es grave, pero me parece que hay una pizca de optimismo por ese lado, igual que hay una pizca de optimismo acá también, ¿no? El sol peruano, el peso, el euro, todos parecían que el dólar se iba disparando y de repente se han mejorado, ¿no? Entonces hay un par de buenas noticias para la economía ecuatoriana, ¿no? Ya que estamos hablando del petróleo, pues menciono el tema de los combustibles importados. Como ustedes saben, nosotros vendemos normalmente en el Ecuador los combustibles más barato de lo que compramos en el exterior, por eso hay un subsidio importante. Ese subsidio, ven ustedes en el gráfico, en el cuadro, fue de $4.000 millones. Imagínense ustedes lo que son $4.000 millones en el año 2014. El año pasado fue el año 2018, alrededor de 2.000 millones. El año pasado fue menos, 1.200, 1.300. Este año se esperaba alrededor de 1.800, 1.900, pero es muchísima plata, mucha plata que se va en combustibles importados, y ahora el gobierno ha puesto en marcha un mecanismo que casi nadie entiende, la verdad. Yo he estado bastante metido en estas discusiones y hasta ahora no entiendo bien en qué consiste mismo la nueva idea del gobierno respecto a los combustibles. No estoy tan seguro tampoco si la gente del gobierno está muy clara sobre qué mismo quieren hacer en ese sentido, pero la idea al menos es despacio, tomándose el tiempo, lejanamente, ir eliminando los subsidios
y darle un subsidio directo a la gente, por ejemplo, a través del transporte. Y la verdad es que nos guste o no nos guste, eso es lo sensato, porque no podemos estar desperdiciando 2.000 millones de dólares al año, todos los años, en combustibles, ¿no? 2.000 millones es la mitad del presupuesto de salud del gobierno. Entonces, es una enorme cantidad de dinero, ¿no? Entonces, algo el gobierno está tratando de hacer por ese lado y me parece que es sano si se lo hace bien hecho, ¿no? Y simplemente para después pasar a conversar un ratito con ustedes, aquí hay que dimensionar el impacto que ha tenido el COVID en la economía ecuatoriana. Por un lado, ven ustedes en la parte de arriba, dice impacto externo total, 7.000, digamos, redondeemos, 8.000 millones de dólares. Es decir, este año probablemente vamos a perder alrededor de 8.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares de dólares que ya no van a entrar en la economía ecuatoriana este año por el petróleo, por la deuda, por las exportaciones privadas, por el turismo, por las remesas, en fin, por una cantidad de cosas vamos a tener un impacto muy, muy grande, ¿no? Y el impacto fiscal también es del orden de 8.000 millones. Y el gobierno le va a faltar de una u otra manera 8.000 millones de dólares. Entonces, vean ustedes que es un impacto muy grande. No hace falta explicar mucho. 8.000 millones, lo veamos por donde lo veamos, es una cantidad enorme de dinero, ¿no? Y entonces, antes de parar, yo quiero recordarles hacernos la pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer en el Ecuador frente a la crisis desde el punto de vista de la economía general? Y hay que estar conscientes que nosotros no tenemos tres opciones que sí tienen otros países. En primer lugar, otros países tienen ahorros guardados. Nosotros no tenemos, porque durante los últimos 10 años decidimos que ahorrar no era una buena cosa. Nos gastamos toda la plata que pudimos de donde sea. Raspamos la olla por donde sea. Deuda, ya no podemos endeudarnos en el mercado internacional porque estamos tan endeudados que la gente dice, no, pues yo ya no te presto. Y tercero, como estamos dolarizados, ya no podemos imprimir dinero como lo hacen otros países. Y lo digo muy claramente, vamos a seguir dolarizados, lo cual creo que es una cosa importante para la sociedad ecuatoriana. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente podemos hacer tres cosas que comentaré después, pero primero vamos a pasar a conversar con ustedes. Primero, redireccionar recursos internos, es decir, tomar dinero para darles a las familias y a las empresas que tienen más problemas y son más vulnerables ante la crisis. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues ese dinero tiene que salir, por ejemplo, de una reducción del gasto público de otras cosas, que el gobierno deje de gastar en otras cosas para ayudar a las familias y a las empresas. La segunda cosa muy importante que está en la ley humanitaria es la reforma laboral, de la que hablaremos después, y lo tercero es un apoyo internacional del orden de los 6.000 a 7.000 millones de dólares. Entonces, esas son las tres cosas fundamentales que tiene que hacer el Ecuador: redireccionar dinero hacia la crisis, la reforma laboral y crédito, bueno, pongo la palabra apoyo, en realidad es crédito internacional del orden de 6.000 a 7.000 millones para darle oxígeno y liquidez a la economía. Ya volveremos sobre estos tres temas después de un momento. Pero, Laura, me quedo ahí un momento para recibir preguntas que tú tengas. Economista, tenemos una pregunta donde nos cuestionan gastos que se puede eliminar por parte del gobierno para ayudar a disminuir el cierre de empresas y, por ende, el desempleo. ¿Tienes alguna otra o es la única? Esa por el momento, economista. Ya, ok. Sí, mire, el gobierno tiene que sentarse igual que ustedes y yo lo hacemos en nuestras familias o lo hacemos en nuestras empresas, que es chequeamos todos los gastos y decimos cuáles son los gastos más importantes y cuáles son los menos importantes. Y eliminamos los menos importantes. El gobierno tiene que hacer exactamente lo mismo. Tiene que hacer un listado de los gastos y hacerse la pregunta cuáles son más importantes y cuáles menos, ¿no? No digo que sea un ejercicio fácil, pero tampoco es tan difícil, porque estoy seguro que si a ustedes le dieran, es difícil, digamos, de la práctica, pero imaginémonos, yo estoy seguro que si a ustedes le dieran la lista de gastos públicos y ustedes uno por uno van chequeando, ustedes van a poner, es importante, este es menos, es importante, este es menos, ¿tá? Y van haciendo checks y al final llegan a algo en que todos estamos de acuerdo que hay cosas más importantes y otras menos. Así que no hay ninguna duda de que el gobierno puede
recortar sus gastos entre un 15 y un 20%, porque siempre hay la reacción inicial. Uno dice, a nosotros también nos pasa, a ustedes les pasa, a mí me pasa, que en primera instancia cuando uno dice hay que priorizar gastos, hay que recortar gastos, uno dice, no, pues es imposible, no tengo nada que hacer, no puedo recortar en nada. Y luego cuando uno se sienta a chequear las cosas, se da cuenta que sí lo puede hacer. No es que sea fácil, pero lo puede hacer. A nivel del gobierno sucede lo mismo. El gobierno puede perfectamente reducir sus gastos en 15 o 20%, dejando de lado cosas que no son indispensables, que no son útiles, que no son productivas. Así que sin duda eso se puede perfectamente hacer, pero tiene que haber la voluntad, por supuesto, de hacerlo, ¿no? Pero es fundamental, ¿para qué? Para que ese dinero que se ahorra en esos gastos, poder trasladarlo a apoyar a las familias y a las empresas más vulnerables. Si no, no hay, ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde viene la plata? Entonces es un tema fundamental que se tiene que hacer. No sé si hay una pregunta, Laura, o sigo. Economista, tenemos más consultas. La eliminación de subsidios, ¿cómo afecta la inflación? ¿Cómo controlar las especulaciones de precios de productos, servicios y víveres que se ven afectados directamente por el precio de la gasolina? Dale, alguna otra pregunta. Dame unas 2 o 3 o 4 para de una vez apuntarles. Laura. Dame unas 3 o 4 preguntas de una vez. A ver, la siguiente pregunta. En los próximos periodos electorales, ¿el Estado podrá reducir el gasto corriente? Siguiente. Con esas interrogantes estaríamos, economista. Ya. Bueno, mira, en este gobierno, en el próximo, hay que hacerlo. Hay que reducir gastos que no son útiles para la sociedad. Miren ustedes, solo piensen una cosa. Ustedes pagan impuestos. Esos impuestos sirven para educar a la gente. Entonces uno dice, está muy bien, yo pagué impuestos y eso sirvió para educar a los niños, sobre todo a los niños de menores ingresos. Está muy bien. Pero ahora supongamos que ustedes pagan sus impuestos, con eso el gobierno contrata a alguien que no es la culpa de esa persona, sino del entorno que le dan. Le contrata a una persona para que haga controles en su propia empresa, en la suya. Y esos controles son totalmente inútiles, digamos. Hay unos útiles, otros inútiles. Digamos que son inútiles. Entonces, ¿qué acaba sucediendo? Que usted paga para que contraten a alguien, que ese alguien le venga a controlar a usted en cosas inútiles y que encima de eso le impida trabajar bien. Entonces, no tiene ningún sentido. Uno acaba pagando para que le impidan trabajar. Entonces, hay gastos útiles y hay gastos inútiles y eso hay que tenerlo muy consciente. Sobre los subsidios, mira, los subsidios en realidad, la eliminación tiene menos impacto de lo que uno cree, eso está en la mente de la gente creer que tiene un enorme impacto, pero además, como les digo, debería haber una focalización en el transporte de tal manera que haya menos impacto en todo lo que es transporte de personas y mercaderías, pero como les decía, no podemos seguir malgastando 1.500, 2.000 millones al año. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con este tema en que habíamos arrancado. Entonces, aquí vamos a ver el tema 1, 2, 3 y 4, que es redireccionar recursos, reforma laboral, crédito internacional, apoyo internacional y efectos sobre la liquidez, donde entra obviamente el sistema financiero y el sistema de cooperativas. Bueno, el gobierno iba a cobrar un impuesto. En la asamblea finalmente no se planteó el tema, pero el gobierno ha dicho que a las personas que ganan más de $5,000 mensuales, sí les va a pedir no un impuesto, sino un anticipo del impuesto a la renta. No hemos sabido nada más sobre el tema. En principio, el gobierno lo está analizando. Las empresas más grandes, digamos, que venden más de $1 millón al año, tienen el impuesto que se fijó en diciembre del año pasado, ¿no? Que es para el año 2020, 2021 y 2022. También había este impuesto que estaba planteado a la asamblea, que era una contribución del 5% de las utilidades de las empresas que tenían utilidades de más de 2,5 millones al año, o sea, empresas más grandecitas. También esto se eliminó, aunque el gobierno aparentemente también les va a pedir un anticipo del impuesto a la renta. Entonces, es el tema de redireccionamiento de recursos internos. El segundo tema es el laboral. La verdad que parece poco, pero en la práctica es mucho. Con muertos y heridos, ¿no es cierto? El salario básico en el Ecuador es del orden de 500 y pico de dólares mensuales.
Y obviamente es lo que más afecta a las pequeñas empresas. Las grandes empresas no tienen problema en pagar este sueldo básico, pero las pequeñas empresas sí. Contratar un empleado por 500 o más dólares mensuales, una tienda, una ferretería, el negocio de la esquina, es bien difícil. Entonces, este tema del salario básico es un tema que impacta mucho a las empresas pequeñas y medianas. ¿Qué es lo que el gobierno ha propuesto para mejorar un poquito el marco laboral en el Ecuador? Lo que ha dicho es, mire, en esta situación de crisis, lo que nosotros necesitamos es que en cada empresa, las empresas y los trabajadores puedan negociar cómo seguir adelante juntos. Por eso dice el artículo 16, los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea? Que justamente si hay un negocio que le va bien, no necesita negociar, pero si hay un negocio que le va mal, pueda negociar con sus trabajadores, ¿qué? Salarios, horas de trabajo, aportes a la seguridad social, etcétera. ¿Para qué? Para que los empleados sigan teniendo trabajo y para que la empresa no quiebre. Porque si la empresa quiebra, es un gran problema para los empresarios, pero también para los trabajadores que viven del trabajo de la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante esta posibilidad de permitir en estos tiempos difíciles que haya una negociación. El artículo 19 señala un contrato especial emergente, es decir, que se puedan pactar, si uno no quiere llegar a un acuerdo completo, como era el artículo 16, que en el artículo 19 se pueda pactar un contrato especial emergente para los 2 próximos años y renovable hacia adelante. La idea nuevamente es darle un poquito de aire, de oxígeno a las relaciones entre trabajadores y empresarios. La idea no es hacer daño a nadie, es que ambos puedan seguir adelante con dificultad, pero que puedan seguir adelante en vez de que simplemente a la gente se le despida o que las empresas cierren y se acabó el cuento. No, hay que encontrar algo que permita a trabajadores y empresas seguir adelante. Luego, en el artículo 20 se plantea la reducción emergente de la jornada de trabajo, que en lugar de del 25% que se plantea ahora, pueda tener hasta un máximo del 50%. Nuevamente, para ayudar a que sobrevivan unos y otros, ¿no? También hay un tema sobre la fuerza mayor que el presidente va a vetar, y luego también hay dentro del artículo 27 que ayuda a las negociaciones entre las empresas y sus acreedores, con sus proveedores, con el sistema financiero, que puedan encontrar un espacio de negociación. Es lo mismo que se está proponiendo a nivel de los alquileres de viviendas o de locales, que haya una mayor libertad para que la gente pueda negociar y llegar a acuerdos razonables para unos y para otros. Ese es un poco el entorno. La idea de todo esto es permitir que se pueda negociar, no obligar a nadie, pero permitir que la gente pueda negociar sus relaciones laborales, sus alquileres o sus deudas. Entonces, esto es lo que está básicamente en la ley. Entonces, como les decía, esto nos ha llevado a conversar, vuelvo un ratito atrás para recordar, nos ha llevado a conversar de lo que estaba aquí, que era el tema 1, el tema 2, y ahora viene el tema número 3, que es el crédito internacional. Como les decía antes, el Ecuador ha perdido 6, 7, 8 mil millones de dólares y tenemos que conseguir 6 o 7 u 8 mil millones de dólares. ¿Dónde vamos a conseguir? La verdad que en este momento la única manera es endeudándonos, aunque no sea lo ideal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil conseguir plata afuera? Porque el riesgo país, esto era ayer, hoy está un poquito más bajo, es del orden de 30%. Es decir, la gente afuera dice, mire, yo no le quiero prestar al Ecuador porque me parece que el Ecuador es tremendamente riesgoso. Vean ustedes, al Perú sí le voy a prestar, porque ven ustedes a la derecha, en este gráfico, el Perú tiene un riesgo bastante bajo, pero el Ecuador tiene un riesgo alto. Es como en la cooperativa. Y de repente la cooperativa analiza la situación y alguien dice, caramba, quiero prestarle, pero este cliente es extremadamente riesgoso, su situación financiera es mala, su negocio es difícil, anda mal, etcétera. Entonces el Ecuador es riesgoso, entonces no es fácil conseguir financiamiento.
Y también los acreedores de afuera dicen, mire todo, no hace falta entrar en los detalles de este gráfico, solo vean ustedes la cantidad de dinero que tenemos que pagar de deuda en los próximos años, ¿no? Son alrededor de 8 a 9 mil millones de dólares cada año por las deudas que contrajimos en los últimos 10, 12, 15 años, ¿no? Entonces, por eso la gente dice, yo no te presto porque, ¿cómo me vas a poder pagar? Si ya con las deudas actuales debes todo eso, ¿cómo va a ser si yo te presto más? Pero el Ecuador necesita, no voy a entrar en el detalle de este gráfico, pero el Ecuador necesita esos 6.000 o 7.000 millones de dólares que mencionaba hace un momento. ¿Y quién nos va a prestar eso? Bueno, hay que ser realistas. Los únicos que en el mundo en este momento nos pueden prestar son la China, los Estados Unidos y los llamados organismos multilaterales, es decir, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos tres, digamos, grupos son los que nos pueden prestar plata en este momento y lo que necesitamos es que nos presten alrededor de 7.000 millones en el año. Es bastante plata, ¿no? Sin embargo, las cosas van avanzando a su ritmo, no es fácil, pero entre mayo y junio, de los 7.000 están entrando alrededor de 3.500 millones, ¿no? Ya han llegado una parte en el mes de mayo, otra parte va a entrar en junio. Es más, yo creo que cierta liquidez que se ha sentido un poco más en el mes de mayo en la economía, aunque sea la economía aislados, pero ya vamos a comentar en el sistema financiero, creo que es parte de ese dinero que ha empezado a llegar de afuera, y luego necesitamos que en el segundo semestre vengan otros 3.500 millones, si no la economía se va a ahogar, ¿no? Entonces es muy importante que llegue ese dinero y creo que todos tenemos que seguirnos informando de si ese dinero va llegando o no va llegando. Si va llegando la economía con dificultades, va a salir adelante, quizás en la famosa letra W que les señalaba. Si ese dinero no llega, el escenario va a ser un escenario más complicado, pero yo estoy absolutamente convencido que ese dinero va a llegar, así que yo, dentro de las dificultades, me inscribo más bien en el bando optimista de que lentamente y lo que sea con problemas, igual que todo el mundo, iremos saliendo adelante, pero conseguir esos 7.000 millones en el exterior es muy, muy importante. Y en particular es muy importante para la banca y las cooperativas. Ya voy a hablar de ese tema inmediatamente, pero me voy a parar un momentito, Laura, para ver si hay otras preguntas. Economista, nos consulta cómo mejorar el sistema de recaudación para evitar la evasión de impuestos. ¿En qué fase del ciclo económico estamos hoy en día? ¿Recesión? ¿Algo más? ¿Cómo se debe manejar el tema de endeudamiento financiero? Muchas empresas dependen de venta y producción de productos que son de primera necesidad. Eso por el momento, economista. Bien. Bueno, el tema del ciclo económico voy a hablar, el tema de la deuda también voy a hablar inmediatamente respecto al sistema financiero, ya voy a hablar en un momento. Y el tema de la evasión es un tema complicado, pero en gran medida es un tema de información, es decir, y de voluntad de querer cobrar, ¿no? Yo siempre me llama la atención que hay gente que tiene unos autos carísimos o que tiene unas propiedades carísimas. Y esas personas, y lo digo porque eventualmente uno puede saber lo que le pasa a la gente, pagan poquísimos impuestos. Entonces uno dice, ¿qué tan difícil es cobrar? Es decir, si yo tengo una base de información, yo podría perfectamente coger uno a uno todos los autos carísimos y revisar y decir, a ver, esta persona que tiene un auto que vale, no sé, $80,000, ¿cuánto paga de impuestos? Y si paga pocos impuestos, ¿de dónde sacó la plata para comprarse un auto de $80,000? O si alguien tiene una propiedad que vale $500,000, $1,000,000, lo mismo. Decir, a ver, voy a cruzar la base de información y preguntarme a esta persona de dónde sacó el dinero para eso, si no paga impuestos, si no tiene ingresos. Entonces, no me parece que sea tan difícil. Yo creo que hay un tema de voluntad de cobro que es bien importante. Ahora ustedes me dirán, sí, pero de pronto esa persona que tiene la propiedad de $1,000,000 la puso a nombre de un testaferro. Bueno, pero eso no es problema, porque nuevamente, si yo tengo el nombre de la persona que
que es dueño de esa propiedad. Si sea un testaferro, bueno, yo voy donde es el testaferro y le pregunto, a ver, amigo, ¿de dónde usted sacó la plata para esto? Entonces, no importa quién sea. El que está registrado tiene que justificar esos ingresos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un tema de falta de voluntad también para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero entonces yo creo que es información y voluntad la manera de cobrar mejor los impuestos. Bueno, entonces voy a ir, no sé si hay algo nuevo, Laura, perdón, mientras hablaba. No, economista, por el momento Okay. no. Bien, entonces vayamos al tema del sistema financiero. Y el sistema financiero, la primera cosa, y aquí están los bancos y las cooperativas, el primer tema muy importante es obviamente el tema de la liquidez, de los depósitos, ¿no? ¿Hay o no hay depósitos en el sistema financiero? Entonces, ustedes observan al lado izquierdo la banca hasta mayo y las cooperativas al lado derecho hasta abril. No tengo todavía información de mayo, pero lo que ustedes observan en los últimos 2-3 meses es, en el caso de la banca primero, hubo una caída de los depósitos relativamente fuerte en marzo, muy poco en abril y más bien en mayo hay una recuperación de los depósitos. En las cooperativas pasó algo similar, una caída un poquito más fuerte en marzo, pequeña en abril y no sé, pero quizás en el mes de mayo suceda lo mismo con la banca, que hay una cierta recuperación de los depósitos, lo que en gran medida tiene que ver con lo que les decía, empezó a llegar dinero de afuera, de préstamos, y eso empezó a entrar en la economía. Esto es un tema muy importante y ustedes son socios todos ustedes son directivos o socios de la cooperativa. Es muy importante estar conscientes que este es el primer elemento fundamental de estabilidad del sistema financiero. Y si es que hay algo sólido en la economía ecuatoriana en estos últimos tiempos, es el sistema financiero, ¿no? Bancos y cooperativas. Habrá algunos bancos más fuertes y otros más débiles, habrá cooperativas unas más fuertes y otras más débiles, pero es la fortaleza general del sistema financiero que tiene buenos indicadores, buena solvencia, buena protección, buena liquidez, y eso hay que preservarlo. Es decir, no hay que permitir, nadie tiene que permitir, ni los directivos, ni los socios, ni nadie de los bancos y las cooperativas, que el gobierno meta mano en el sistema financiero. ¿Cómo podría meter mano el gobierno y que no hay que permitirlo? Y no va a suceder, pero creo que hay que estar conscientes. Puede meter mano de diversas maneras. Una podría ser de decir, mire, los préstamos, en lugar de dar un préstamo, por decir cualquier cosa, al 13%, al 14%, usted tiene que dar el préstamo al 6%. Eso es terrible. Es terrible porque usted a sus ahorristas les está pagando 5, 6, 7, 8, 9%. ¿Cómo les va a dar préstamos al 5 o 6%? Pues no hay que permitir eso. Otra cosa que no hay que permitir es que el gobierno diga, la banca y las cooperativas tienen ahí unos fondos de liquidez por aquí, por allá. Como yo necesito plata, me voy a tomar esos fondos de liquidez. Eso también sería un tema extremadamente grave. O también sería grave que el gobierno o la asamblea o quien sea diga, vean, yo no quiero permitir que haya negociaciones entre el sistema financiero y sus clientes, sino que yo voy a obligar. Voy a decir, por ejemplo, que todos los que deben plata durante los próximos 6 meses o un año, yo les permito no pagar sus deudas, ¿sí? Para ayudarles. Eso sería terrible nuevamente para el sistema financiero. Entonces, no hay que permitir que el gobierno meta mano en el sistema financiero. Hay que dejarle al sistema financiero que tenga la inteligencia para manejarse bien y poder tratar bien las relaciones con sus clientes, ¿no? Y ahí viene el tema del crédito. Ustedes ven que obviamente es inevitable, si los depósitos empezaron a bajar, el crédito también empezó a bajar. Y aquí viene el tema que nuevamente es fundamental para los directivos y los socios de las cooperativas de entender. Hay que encontrar un equilibrio razonable entre la protección del sistema financiero y la ayuda a sus clientes. Porque claro, una actitud que podría tener, que no va a tener, pero digo, hipotéticamente podría tener el sistema financiero, es decir, mire, yo no ayudo a nadie, porque si yo ayudo a la gente, me estoy afectando a mí mismo como sistema financiero. Pero hay que recordar que si el sistema financiero no ayuda a sus clientes, esos clientes empeoran, y si los clientes empeoran, luego el efecto sobre el sistema financiero es peor. Entonces, tiene que encontrar ese equilibrio inteligente que nadie tiene que obligarle desde afuera,
pero tiene que venir de adentro del sistema financiero la capacidad de encontrar en el equilibrio entre preservar la calidad de la institución y también apoyar a sus clientes, porque clientes y sistema financiero están, digamos, juntos, amarrados el uno al otro, ¿no? Entonces es muy importante. Hay que cuidar en esta época la morosidad. Ven ustedes ya en los gráficos, el 1 de mayo y el otro de abril empieza a subir la morosidad, y eso que no se está contabilizando necesariamente todo de manera correcta. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la morosidad. Y nuevamente, como decía hace un momento, hay que controlarla, pero al mismo tiempo hay que ayudar a los clientes de la mejor manera posible, que es un poco la pregunta sobre la deuda que me hacía alguien. Ese tema es complicado, ¿no? Y por último, quiero recordarles, pues, aquí está una clasificación, es la de diciembre, digamos que es el cierre de año, de los activos de la banca y las cooperativas. Ven ustedes al lado izquierdo en naranja los bancos, a la derecha las cooperativas, y ven ustedes que ya las cooperativas empiezan a tener un peso muy importante frente al sistema bancario. Entonces ahora la economía, el sistema financiero hay que mirarlo en conjunto, banca, cooperativas. Y una cosa para las cooperativas que me parece muy importante siempre recordarles, que el éxito que han tenido las cooperativas, que sin duda han tenido, con el éxito viene una mayor responsabilidad. ¿Sí? Es decir, cuanto más uno le va bien, más tiene la responsabilidad de hacer bien las cosas para que el conjunto del sistema y sus clientes pueda funcionar de la mejor manera. ¿Y qué quiere decir responsabilidad en las cooperativas? Digamos, ya que estamos hablando obviamente con una cooperativa, es el tema de tasas de interés, de ser prudentes en las tasas de interés que se pagan a los ahorristas, que se cobra por el crédito, la calidad de la cartera, la liquidez, el patrimonio, las normas regulatorias. Es decir, todo eso, como les digo, es un tema que cuanto más éxito tiene uno, más responsabilidad tiene, ¿no? Y esto es muy particular al sistema financiero, porque ustedes me dicen, el éxito de alguien que vende papas fritas viene con una mayor responsabilidad. Sí, una mayor responsabilidad respecto a sus clientes, ¿no? De venderles papas de calidad, sanas, etcétera, etcétera. Pero no va más allá de eso, ¿no? Pero en el sistema financiero es mucho más delicada la responsabilidad, porque si se manejan mal las instituciones financieras, eso tiene una repercusión en el conjunto de la economía que puede ser peligroso, ¿no? Entonces, tengamos eso en mente. Con el éxito de las cooperativas viene una mayor responsabilidad. Voy a seguir avanzando en esta última sección para luego hacer al final una sesión de conversación. Así que, por favor, si tienen preguntas, sigan mandándole a Laura. Primero, el tema de la inflación. Aquí yo me equivoqué. Ayer le mandé a Laura, mandé a la cooperativa, pero me olvidé de cambiar esta lámina. Aquí ustedes tienen en negro la inflación mensual. Y aquí en este gráfico la última que tenemos es la de abril, pero en realidad ya salió la inflación de mayo, que fue negativa, menos 0,2. Entonces, si ustedes ven este gráfico, las barritas negras, ven ustedes que la mayor parte están en negativo, con excepción del año pasado, septiembre, octubre, y ahora el mes de abril, todo el tiempo está en negativo, y eso es algo que los negocios tienen que estar conscientes. Va a seguir habiendo una pelea de precios en la economía ecuatoriana. Es decir, si usted tiene un local que alquila, el que le alquila va a venir y va a decirle, si ya no le dijo, le va a decir, vea, bájeme el precio. Si usted vende algo, le va a decir, vea, bájeme porque el vecino me está dando más barato. Es decir, desgraciadamente va a haber una pelea de precios que es bueno para los consumidores, pero no es bueno para las empresas, porque tienen que seguir bajando sus precios. Entonces, es un tema que hay que tener muy presente. Luego vuelvo aquí a recordarles el tema de los escenarios, ¿no? En el Ecuador lo más probable es el W, ya vamos a ver dónde está el W en uno de los dibujitos. Miren ustedes la estimación que alguien hace, esto es del gobierno, es de que este año la economía tendría una caída del 6%, pero la mayor parte de gente considera que va a ser más bien del orden del 7, 8, 9%, y eso es bastante. Solo quiero recordarles que en el año 99, en la crisis muy grande que hubo en esa época, la economía cayó entre el 6 y el 7%, es decir, es una caída similar a la del año 99, pero con una gran diferencia que es bien importante de tomar en cuenta. En esa época vivíamos bajo el estrés y la incertidumbre de la inflación y la devaluación. Recuerdan ustedes, se devaluaba todos los días la moneda, decíamos, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hago? ¿Cómo me manejo?
Y ahora, en cambio, tenemos la tranquilidad de que todo lo que sucede es en dólares, ¿no? Y eso es una gran fortaleza porque la economía tiene problemas, pero la dolarización nos mantiene como un escudo de seguridad en la economía, lo que no teníamos en la crisis de hace 20 años. Entonces, si bien la crisis es similar a la de esa época, es mucho mejor, entre comillas, la actual, porque tenemos esa protección de la moneda. Pero ven ustedes que después nos dicen que el año próximo, de esa caída de 7%, el año próximo nos vamos a recuperar 3 de esos 7, y el año siguiente 1. Y entonces ven ustedes que vamos a caer en el hueco, la economía ya va a empezar a recuperarse poco a poco, pero estaremos saliendo del hueco hacia el año 2022. O sea, iremos subiendo, pero salir a la luz, digamos, después del hueco, estaremos hacia el año 2022. Yo creo que eso es algo razonable que tienen todos ustedes y todos nosotros tenemos que planificar. Vamos a ir saliendo poco a poco, pero veremos la luz al final del túnel en el año 2022, ¿no? Hay que ser realistas. Bueno, aquí es lo mismo. Y aquí ven ustedes justamente en la parte de abajo del gráfico, ven ustedes la parte de arriba es la recuperación en V de vaca, que no se va a dar. Luego otra hipótesis posible es la recuperación en U. Y otra hipótesis posible es abajo en naranja, la recuperación en L, es decir, nos caemos y la recuperación es lentísima, lentísima. No, yo creo que vamos a tener una W. La economía ha caído, va a empezar a recuperarse, luego tendrá una pequeña caída otra vez y hacia el año 2022 estaremos llegando a ver la luz del túnel, pero la forma no va a ser ni la V, ni la U, ni la L, sino va a ser más bien la W. Entonces yo creo que esto quizás les ayuda a ustedes a dimensionar un poquito las cosas en sus negocios. ¿Y qué es lo que hay que pensar en las empresas? Hay que hacer varias cosas, sean empresas grandes o chiquitas, todas tienen las mismas desafíos, ¿no? Una primera cosa, siempre hay que hacerse la pregunta, y peor en esta época de crisis, es ¿cómo está mi organización empresarial? Puede ser una empresa chiquitita, mediana, no importa, es cómo está la organización de mi empresa, ¿no? La segunda cosa es que todas las decisiones que yo tomo hay que pensarlas bien para entender qué impacto comercial va a tener, ¿no? Si yo mañana, por decir algo, tengo 2 personas que atienden a mis clientes y yo digo, tengo que quedarme sin una de las 2 personas, sí, de pronto hay que hacerlo, pero hay que hacerse la pregunta, ¿y eso qué impacto va a tener en mi negocio? ¿Será que podré atender bien a mis clientes? ¿Les voy a atender mal? Capaz que pierdo clientes por no poder atenderles bien. Es decir, ¿cómo me afecta a la parte comercial? Luego, priorizar iniciativas. Hay que estar muy claros qué cosas son prioritarias, qué gastos son prioritarios, qué decisiones son prioritarias, qué cosas mantengo, qué cosas elimino. Hay que hacer una tablita sencilla de prioridades, nada complicado. Ninguna de las decisiones son cosas que hay que estar haciendo muchas cosas de análisis muy complicado, pero sí un análisis muy preciso, cuáles son mis prioridades. Y obviamente en todo esto los propietarios de la empresa tienen que estar a la cabeza, no es que simplemente le pueden delegar a alguien que haga las cosas, sino que tienen que encargarse personalmente de esto, ¿no? Otra cosa muy importante, me salto un poquitito, dice, mire más allá del corto plazo y evite las reacciones instintivas como los grandes despidos, o sea, como despidos, así porque sí, ¿no? No nos aloquemos, vayamos con tranquilidad, pensemos las decisiones. Si voy a decidir algo el día viernes, no decido el viernes, sino espero al día lunes y medito con la almohada, con la familia, con quien sea, medito durante el fin de semana antes de tomar decisiones. Estar consciente, siguiente punto, que la reducción de costos no es una estrategia de crecimiento, sino de supervivencia. Es decir, con eso mi negocio no va a crecer, sino que mi negocio está sobreviviendo. Pero es cierto, en este momento probablemente los negocios, primero, antes de crecer, necesitan sobrevivir. Y obviamente es la oportunidad para repensar sus productos, sus precios, la manera en que usted vende. Y ya vamos a hablar también un poquito de eso en la siguiente lámina. Como les decía, ustedes conocen mucho mejor sus negocios que yo, pero vale la pena compartir 2 o 3 ideas. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel de las personas y las empresas? ¿Cómo nos comportamos? Primera cosa muy importante que hay que hacer, sea a nivel de la empresa o de las personas, es hacer un presupuesto muy realista, ¿no? Hacer un presupuesto de aquí junio, al menos hasta el mes de diciembre, en blanco y negro, poner cuáles van a ser, eso es lo primero, cuáles van a ser mis ingresos.
¿Y por qué digo la palabra realista? Porque lo peor en este momento es ser demasiado optimista, ¿no? Es bueno en la vida ser optimista, pero en este momento ser demasiado optimista es un peligro, ¿no? Entonces hay que ser realistas. Yo tengo que hacerme la pregunta, a ver, si yo trabajo en relación de dependencia, ¿voy a mantener mi empleo o no? ¿Me van a bajar mi sueldo o no? ¿Qué va a pasar? A ver, seamos realistas. Segunda cosa, si yo soy dueño de una empresa, lo que tengo que hacerme la pregunta es, ¿voy a mantener las utilidades de mi empresa? ¿Cuánto van a ser las utilidades? Tercera cosa, yo alquilo por ahí un local, como les decía hace un momento, ese local que yo cobro $500, $300, ¿voy a poder mantener los 500, los 300? ¿Voy a tener que bajar? En fin, ser muy realista con los ingresos. Y habiendo establecido los ingresos, ver cuáles son los gastos prioritarios que alcanzan para esos ingresos. Y las cosas que no son prioritarias, pues simplemente por ahora dejarlas de lado. Entonces, realmente lo primero es un presupuesto muy realista, sea a nivel de empresa o sea a nivel personal. Y luego hay que pensar un poco qué cambiará en el entorno, ¿no? Después del COVID y durante el COVID, ¿qué va a cambiar en el mundo, ¿no? Entonces, la primera cosa que va a cambiar, obviamente, es la incertidumbre. La gente va a tener una gran incertidumbre. La gente mañana no es que va a salir y decir, ya, todo esto se acabó y volvamos a la vida anterior. No, ahí en la mente de la gente va a haber una gran incertidumbre y un gran temor frente al contacto con los demás y una serie de cosas. Y eso, todos los que tienen un negocio tienen que tomarlo en cuenta. Segundo, la gente no va a querer viajar mucho, como antes. Pero hay una cosa que es importante, el turismo interno sí se puede potenciar, porque la gente va a decir, a ver, aprovechemos un poquito esto, también nosotros queremos salir, ir a dar una vuelta, respirar después de 3, 4 meses en que no hemos respirado mucho, pues salgamos a respirar. Entonces, el turismo interno puede ser una cosa atractiva. Habrá evidentemente una tendencia al teletrabajo. Mucha gente va a seguir trabajando desde sus casas a través de las computadoras, igual que estamos haciendo esta reunión vía computadora, que es maravilloso, es increíble, ¿no? Que podamos estar, no sé cuántas personas estaremos, 100, 200, 300 personas, pudiendo conversar a través de la computadora, es increíble. Obviamente es mejor conversar en directo, pero bueno, el teletrabajo ayuda bastante, ¿no? Entonces, el teletrabajo va a continuar, pero menos de lo que la gente cree. Hay gente que cree que todos se van a quedar en sus casas trabajando en la computadora y eso no es cierto. La gente quiere estar en contacto con los demás. Uno quiere ir al trabajo para tomarse un cafecito con alguien de la empresa. Entonces, el teletrabajo va a tener éxito, pero menos de lo que la gente cree. Una cosa muy importante, la gente dudará en invertir en activos o en tener gastos superfluos, ¿no? Y será muy importante todo lo que genere ahorro en el consumo. Ese va a ser un objetivo muy importante de la gente. Durante un buen rato la gente va a decir, no, yo grandes gastos no hago. Gastos que antes yo hacía un poco así de inspiración, ya no voy a hacer. Voy a cuidarme. Me he dado cuenta en esta época que hay cosas que necesito menos que antes, ¿no? Necesito menos ropa que antes, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes, las 100, 200, 300 personas que estamos presentes en esta reunión, parece que estamos con una camisa bonita, que nos hemos puesto elegantes, pero todos sabemos que no sabemos cómo estamos de la mitad hacia abajo, ¿no? Estaremos en short, estaremos en pijama, ¿cómo estaremos? Sí, la gente se ha dado cuenta que se necesita para vivir menos de lo que muchas veces se pretende. Entonces, la gente va a ser también muy cuidadosa en ese sentido, ¿no? Entonces, todo lo que a la gente le permite consumir con cuidado, ¿no? Sin gasto excesivo, con ahorro, eso va a ser muy importante para todos, ¿no? Obviamente, la gente va a seguir siendo, ya le ha gustado y va a seguir queriendo que le vengan a traer sus productos a domicilio, ¿no? La gente se ha acostumbrado, sobre todo en las ciudades grandes como Quito, tal vez en otros lados un poco menos, pero la gente se ha acostumbrado a eso, a decir, vea, doy una llamada y me traen esto, me traen aquello, yo ya no quiero salir tanto a hacer las compras en directo. Eso es una tendencia del mundo que sin duda es importante. Y hay gente, y hay que ser realistas, en esta economía que se recupera pero lentamente, va a haber menos empleos, ¿no? Va a haber menos empleos que antes, entonces la gente va a tener que buscar emprendimientos, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿y qué emprendimientos? Bueno, los emprendimientos están alrededor de estas cosas que hemos planteado.
Y luego cada uno, la verdad, tiene que buscar, no hay soluciones milagrosas, cada uno tiene que buscar en función de sus habilidades, de sus intereses, tiene que buscar cómo desarrollar emprendimientos pequeños o medianos que le permitan ir caminando, pero sin lugar a dudas, este es el momento en que va a haber menos empleo y más emprendimientos personales de la gente. Así que, Laura, vamos a una última ronda de preguntas de conversación con la gente. Estamos más o menos dentro del tiempo. Bueno, economista, las consultas que tenemos por parte de los asistentes son: ¿la crisis económica qué efectos tiene en la dolarización? ¿Qué opina de la ley humanitaria? ¿A dónde debe apuntar el Estado para contrarrestar la caída del petróleo? ¿Qué debemos hacer los microempresarios que estamos atravesando una dura crisis? ¿Cómo aplacar la misma? ¿Cuáles son sus sugerencias para los emprendedores que teníamos actividades que no se reactivarán de inmediato? ¿Qué medidas podemos tomar mientras se activan? ¿Las acciones que se han realizado por parte del Estado para la ciudadanía son suficientes? Eso por el momento, economista. Bueno, esas serían las últimas para terminar la conversación, y agradecerles mucho por su compañía. Más o menos estamos dentro de la hora que habíamos previsto, por respetar un poco el tiempo de la organización de la cooperativa. Empiezo por lo primero, que es la dolarización. La dolarización se va a mantener. Yo no tengo mucha duda de ese tema, ¿no? Todo puede suceder en la vida. Puede ser que a mí ahorita me dé un ataque mientras estoy hablando con ustedes, pero la probabilidad es baja. Lo mismo la dolarización, puede suceder, pero la probabilidad es muy baja, así que yo creo que razonablemente vamos a seguir dolarizados. ¿Cuál es el tema más grave que puede suceder para la dolarización? Son dos cosas. La primera, como mencioné cuando hablé del sistema financiero y cooperativo, es el tema de que el gobierno se meta en el sistema financiero a obligarle a bajar tasas de interés, a obligarle a esto, a obligarle a una serie de cosas, y que se produzca una crisis financiera que afecte al conjunto de la economía. Esa es una opción que, como les digo, no va a suceder. La segunda opción es que el gobierno diga: como yo no tengo plata para pagar a los empleados públicos, voy a darles bonos para pagar sus sueldos. Y entonces, ¿qué sucede? Que en la economía empieza a circular, en vez de dólares, empiezan a circular bonos del gobierno que el gobierno le ha dado a la gente para pagarles sus sueldos. Esa es una segunda opción, ¿no? Tal vez alguno de ustedes habrá oído algo similar que sucedió hace 20 años en Argentina, y que les llamaban los patacones, ¿sí? Pero eso tampoco va a suceder en el Ecuador. Yo tengo la confianza que no suceda. Entonces, dos cosas que son las que podrían matar la dolarización, me parece a mí que no van a suceder. Por eso les digo, la probabilidad es muy alta de que sigamos dolarizados. Sobre la ley humanitaria, como les decía, una parte muy importante es el tema del cambio en las reglas laborales, y eso, como les dije, me parece indispensable en el Ecuador para que empresarios y trabajadores puedan negociar y salir juntos adelante, en vez de que los trabajadores le hagan quebrar a las empresas, o que las empresas les dejen sin trabajo a los trabajadores, a encontrar un término medio negociando. Y la otra parte de la ley humanitaria es que hay la creación de un fondo para ayudar a las empresas y a las personas que están en situación complicada frente a la crisis. Ese fondo se va a alimentar en gran parte con el dinero que viene de afuera, pero me parece que ese fondo tenemos que asegurarnos los ecuatorianos que realmente funcione bien, y que no vaya a suceder lo que sucedió en el terremoto de Manabí, de la costa de hace 4 años, cuando después vimos que el dinero iba a cualquier cosa menos a la atención del terremoto. Entonces ahora tenemos que asegurarnos que ese dinero realmente vaya a atender a las familias y a las empresas, ¿no? Y luego las últimas, bueno, ¿y cómo el gobierno va a ayudar a las empresas y a las familias? A las familias es dándoles apoyo en salud, en alimentación, dándoles un bono adicional para que puedan salir adelante. Y a las empresas básicamente es ayudándoles a refinanciar sus deudas, créditos adicionales, no del sistema financiero privado, sino del gobierno con el dinero que consiguen de afuera, ayudar a diferir el pago de impuestos, a diferir el pago de aportes a la seguridad social. Esos son los mecanismos que en todas partes del mundo se implementan, para ayudar en la crisis, y en el Ecuador va a suceder lo mismo, ¿no?
Y por último, sobre el tema de los emprendedores, las microempresas, las dificultades que tienen, como les digo a ustedes, sería un abuso de mi parte poder decir en términos generales hay que hacer tal o cual cosa. Lo importante, yo creo, son las dos cosas que he señalado como cosas generales. La primera es tener presupuestos muy precisos, muy realistas, muy claros, decir, a ver, ¿de qué dispongo y qué hago con ese dinero de que dispongo? Eso me parece un tema fundamental para poder pasar estos meses difíciles. Y la segunda es obviamente entender a los consumidores, ¿no? Al final los clientes nuestros son consumidores, hay que venderles algo, la vida no desaparece, no es que la gente ya va a decir, no, ya no quiero comprar nada, no quiero hacer nada, no, la gente quiere hacer cosas, lo que pasa es que la gente va a tener menos dinero, quiere ahorrar, quiere gastar menos, quiere cuidarse, y entonces yo creo que todas las ideas tienen que ir en esa dirección de ayudar a la gente en esos aspectos que ahora para la gente son extremadamente importantes. Así que eso es lo que quería en esta hora juntos compartir con ustedes, así que espero, doña Graciela, Juan Carlos, Guido, Laura, a toda la gente que nos ha acompañado, espero haberles sido útil para pensar un poquito el entorno de la economía ecuatoriana y pues agradecerles mucho a ustedes por su invitación, por su tiempo, como digo, espero haberles sido útil. Así que un abrazo a todos, mil gracias y una muy buena noche a todos. Agradecemos la intervención del economista Pablo Lucio Paredes e invitamos al ingeniero Guido Maldonado, subgerente de negocios de la cooperativa Padre Julián Lorente, con su ponencia inteligente de productos y servicios financieros en época de crisis. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla? Correcto, ingeniero. Bueno, de manera general, pues, acotando a lo que manifestaba el economista Pablo Lucio Paredes, pues es importante dentro de esta crisis económica a nivel microeconómico poder definir un pequeño presupuesto dentro del hogar. De igual manera, aquellas personas que han accedido a endeudamiento o desean acceder a un crédito dentro de esta crisis, también deben considerar ciertos aspectos puntuales para saber cuándo y cómo endeudarse. Y dentro de este proceso de ahorro que se encuentra dentro del presupuesto, el endeudamiento y como última parte el aseguramiento de nuestro patrimonio a través de servicios conexos como pueden ser los seguros de vida y los servicios de salud, pues tratar de en parte poder superar o conllevar de mejor manera esta crisis. Muchas de las veces, dentro de nuestro presupuesto mensual, llegamos a fin de mes con dificultades, sin saber por qué no nos ha alcanzado para los rubros principales, por así decirlo. Y esto no ocurre porque nuestros ingresos no sean suficientes, sino muchas de las veces ocurre porque nuestros ingresos no son correctamente distribuidos. Un presupuesto es importante dentro de un hogar o una empresa para saber hacia dónde destinar, saber cuáles son los gastos obligatorios o los gastos fijos, así como también saber cuáles son los gastos superfluos, es decir, aquellos gastos que puedo obviar dentro de mi presupuesto mensual. Como empezamos entonces a definir dentro de nuestro presupuesto, sabemos cuáles son nuestros ingresos, pero muchas de las veces no sabemos hacia dónde se van los mismos. Por lo tanto, tratar de priorizar cuáles son los gastos prioritarios, es decir, aquellos rubros en los cuales yo no puedo dejar de pagar, como lo es el arriendo o la hipoteca de mi casa, los servicios básicos o la alimentación. Si yo dejo de pagar estos rubros, voy a tener graves problemas dentro de mi hogar y de mi economía. Existen otros gastos prioritarios que tampoco hay que dejar de cancelar, como lo pueden ser la salud, la vestimenta, la educación, el transporte y la recreación. Estos rubros variarán
el orden de importancia dependiendo de la cultura de cada familia. Hoy por hoy creo que dentro de los gastos prioritarios la salud se encuentra como principal gasto, por así decirlo. Y existen otros gastos que a veces no los contemplamos o no los conocemos, como son los gastos superfluos o los imprevistos, por así decirlo. Tal vez comprar un café a media mañana no está considerado dentro de nuestro presupuesto. Sin embargo, destinamos ingresos de nuestro presupuesto a cumplir o a consumir estos productos, por así decirlo, no contemplados dentro del mismo. En dicho sentido, para poder ahorrar, el ahorro debe convertirse en una parte importante o un rubro más dentro de nuestro presupuesto. Siendo así, existe una regla muy útil y aplicable en el cual 50% de nuestros ingresos tiene que ser destinado a los gastos obligatorios y gastos necesarios. Un 20% de nuestros ingresos tiene que estar como un rubro fijo para el ahorro y el 30% restante puede ser direccionado a gastos discrecionales o imprevistos. En ese sentido, pues, se está estableciendo que no ahorro lo que me sobra, sino que dentro de mi presupuesto yo estoy estableciendo un rubro para el ahorro. De igual manera, es importante establecer metas para nuestro ahorro, el cual sean de manera inteligente. Un método muy importante, ágil y aplicable es el método SMART, en el cual yo defino de manera específica, medible, alcanzable y relevante, así como el tiempo de un objetivo de ahorro. Damos un ejemplo, un padre de familia que sabe que dentro de un año pues tendrá que cubrir los gastos de ahorro del año escolar de su hijo, pues estima o especifica un valor de 1.200 como costo anual de colegiatura. Pues ya establecido cuál es mi meta. Lo estoy midiendo, 1.200 es lo que me va a costar. Estoy estableciendo si es alcanzable o no es alcanzable este rubro, diciendo que en un año pues podría destinar $100 de mi presupuesto a este ahorro con objetivo escolar. Obviamente también debo medir si es relevante. Este esfuerzo que voy a hacer vale la pena, pues en este presente ejemplo es más que relevante. Y el tiempo que hemos definido es un año. Entonces, aparte de definir dentro de mi presupuesto mensual un rubro del ahorro, también tengo que establecer de manera inteligente cuáles van a ser las metas de mi ahorro. En ese sentido, pues, de igual manera, la cooperativa Padre Julián Lorente ofrece a sus socios y clientes de una manera inteligente, ágil, confiable, de cumplir sus presupuestos y de igual manera cumplir con sus planes de ahorro programado, considerando para eso una tasa de rentabilidad sumamente representativa en sus ahorros programados, la cual puede llegar al 7%. Eso en cuanto a lo que es el ahorro. Hay un apartado muy importante que es el crédito. El crédito se define como aquel producto financiero en el cual las personas pueden acceder a bienes y servicios cuyo valor es superior al poder adquisitivo que tienen a la fecha. Por tal motivo es muy importante saber cuándo voy a endeudarme. ¿Sí? Debo decidir si el bien o servicio que deseo adquirir es relevante para o agrega valor a mi economía. De igual manera, medir la rentabilidad del bien que voy a adquirir. Muchas de las veces solo analizamos cuánto voy a pagar de cuota por este crédito, por así decirlo, y no analizamos la rentabilidad del mismo. Hoy por hoy, el sector automotriz está brindando grandes facilidades para el acceso a la compra de un vehículo nuevo, plazos de 6, 7 años. Sin embargo, pues este plazo permite tener una cuota baja. Sin embargo, el costo, por así decirlo, de este crédito va a ser mayor que la rentabilidad que me va a permitir lograr la compra o la adquisición de este activo. Un vehículo como tal se va a depreciar dentro de 4 o 5 años, mientras que la deuda me va a durar más de 6 o 7 años. Entonces es importante definir dentro del acceso a crédito factores como si en realidad necesito
el bien que deseo adquirir, si es que este bien o compra no podría esperar. Es decir, si es que mi necesidad de transporte, en el presente ejemplo, pues es un vehículo, o podría esperar para yo ahorrar un par de años mediante un ahorro programado, el poder acumular un monto representativo y poder comprar un vehículo de segunda mano. Podría ser una opción y analizar si es que en realidad la premura o la necesidad es relativamente cercana, ¿sí? Algunos ejemplos dentro del hogar para analizar si es que yo puedo o debo acceder a un crédito. Supongamos que una familia están con la necesidad latente de cambiar la televisión o cambiar la nevera, ¿sí? Tal vez el padre de familia va a orientarse por cambiar la televisión, una televisión mucho más grande, en la cual le permita poder acceder a disfrutar de mejor manera sus partidos de fútbol, ¿sí? Mientras que también tienen otra necesidad de cambiar la nevera. Es decir, con esta nevera yo voy a poder mejorar mi alimentación, porque si compro una nevera mucho más grande, pues podré guardar más alimento, así como también generar un ahorro dentro del hogar al no tener que estar obligado a salir a comer afuera porque tengo una mayor capacidad de almacenamiento dentro de mi familia, ¿sí? Si yo adquiero la televisión, pues también, si es que es un televisor con alta resolución, pues tendré que acceder a un plan de TV, el cual contemple ese nivel de resolución. En dicho sentido, pues, al comparar estos dos destinos dentro del hogar, pues la rentabilidad que me va a generar este crédito va a ser mayor en la nevera. Por lo tanto, pues la orientación debería ser en este ejemplo hacia la segunda opción, que es la nevera. Mientras que para el televisor podría considerarse pues un plan de ahorro porque este rubro sí puede esperar, tal como se lo mencionaba anteriormente. Dentro de mi negocio también es importante saber cuándo endeudarme, ¿sí? Hoy por hoy el acceso a crédito dentro de las instituciones financieras está un poco frenado por el nivel de
Hemos tenido un inconveniente con el ingeniero Guido Maldonado, agradecemos su participación y como último punto invitamos a la doctora Graciela Guamán, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Padre Julián Lorente. Bueno, buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la presente charla. Lamentamos mucho el tema que ha tenido Guido. Bueno, he escuchado atentamente la charla del economista Pablo Lucio Paredes y también de lo que es Guido como nuestro subgerente de negocios, y nos han dejado claro pues el panorama de nuestro país. Era conocido que la economía estaba afectada antes de la pandemia, no se diga ahora, que hemos estado de emergencia sanitaria, lo que nos ha impedido a muchos de nosotros ir a trabajar. Es por ello que creemos que este tema abordado, bueno, nos va a dar pautas para invertir y actuar inteligentemente. La cooperativa Padre Julián Lorente, al igual que todo el sistema financiero nacional, tanto bancos como cooperativas, no ha parado. Hemos estado atentos a las necesidades y requerimientos que han tenido cerca de nuestros 44,000 socios, que están distribuidos en las 4 provincias como son Loja, Zamora, El Oro y Pichincha, y han sido atendidos en nuestras 12 agencias. Yo creo que en ningún momento la institución a lo largo de sus ya casi 54 años ha apartado del sentir y la filosofía de su fundador, el padre Julián Lorente, el servicio y el apoyo al más necesitado. Y hemos entendido que somos una asociación fundada para el trabajo solidario y de cooperación, y que existimos para satisfacer esas necesidades productivas y de servicio, y que sí contamos con la infraestructura y también con el personal idóneo para hacerlo. La gestión del Consejo de Administración y como representantes de los socios que somos, en primer lugar, estamos por cuidar el bienestar de nuestros socios, pero también para cuidar los recursos de la entidad. Hemos estado muy atentos a cumplir todas nuestras funciones, en aprobar nuevos productos financieros y tecnológicos que permitan una mayor atención a nuestros asociados, los mismos que deben estar apegadas a la situación que está viviendo en nuestro país. Queremos seguir apoyando las metas y emprendimientos de todos nuestros socios. Nosotros como Consejo de Administración, de forma mensual, evaluamos la situación financiera de la cooperativa. De ello podemos informar que tenemos indicadores muy alentadores, como ya en su momento citó algunos el economista. Los últimos años, la entidad ha tenido un crecimiento sostenido. Y para citar alguno de ellos, les comento pues que nuestros activos están por los 71 millones, faltándonos solo 9 millones para tener a 80 millones de activos, y podemos seguir al segmento 1, donde están las cooperativas más grandes del Ecuador. Ese es un objetivo que lo planteamos al inicio del año y que a pesar de la emergencia sanitaria, pues no lo hemos cambiado y estamos trabajando duro para cumplirlo. Pero el principal activo de la cooperativa es su cartera de crédito. La cartera de crédito determina el éxito de cualquier entidad financiera, y en nuestra entidad está cerca de los 59 millones de dólares y contamos con una calidad de cartera. Y hemos llegado por esa calidad de cartera pues a tener un índice de morosidad hasta del 0,87% que fue en el septiembre del 2019, e inclusive fue el más bajo bajo todo el nivel cooperativista. Actualmente, y a pesar de la crisis que estamos viviendo, nuestra morosidad se encuentra en 2,62, cuando ya nos indicó el economista Paredes que pues, ha subido en unas cooperativas hasta el 17%. Todos estos datos que yo cito no son míos, ¿no? Ustedes los pueden, son públicos, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pues lo expone en su página web. Estos indicadores, ¿qué permiten? Nos han permitido estar en los primeros puestos de ranking a nivel nacional y local. Estos indicadores le han permitido a la cooperativa Padre Julián Lorente un fondeo nacional e internacional. Pero sobre todo, estos indicadores les dan la tranquilidad y confianza a nuestros ahorristas para que sigan confiando en nuestra entidad, y lo demuestran con sus depósitos a la vista y sus depósitos a plazo fijo. La institución, por supuesto, retribuye las mejores tasas financieras y también le brinda muchas modalidades de ahorro. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que nosotros, la cooperativa Padre Julián Lorente, seguimos trabajando con responsabilidad social, y es por eso el Comité de Educación
tiene planificado una serie de actividades de educación financiera. Una de estas es este webinar, pero tenemos muchas más con el fin de dar educación financiera a nuestros socios y clientes para que les ayuden a tomar mejores decisiones financieras, ya sea de ahorro, de inversión y de gasto, ya que una adecuada administración del dinero le va a ayudar a mejorar las condiciones de vida. Creo que también es justo reconocer el trabajo de todos. A los vocales del Consejo de Administración, de Vigilancia, al señor gerente, a los funcionarios, a los empleados, por su compromiso demostrado, por la disciplina y la capacidad de organización que demostraron. Durante todo este tiempo no dejaron de atender sus funciones, lo que permitió a la cooperativa atender con casi normalidad. Y para concluir, pues decirles que en realidad la emergencia sanitaria representa un fuerte impacto de la situación financiera del país, puesto que prácticamente todo el aparato productivo está paralizado. Y como ya habíamos visto en datos de nuestro primer participante, pues el Ecuador va a terminar en signos rojos o negativos. Situación que claro que la tenemos completamente clara todos los que estamos en la cooperativa Padre Julián Lorente. Desde el mes de abril se marcó el inicio de una dura crisis económica y que la iremos sintiendo en los meses posteriores. Pero los indicadores de cartera, de solvencia, de todos que nos habíamos citado, pues son bastante aceptables, los resultados son aceptables. Es por eso que la crisis nos encontró robustos y creo que preparados para enfrentar este reto. Es por eso que vamos a seguir trabajando duro por nuestra querida Julián Lorente. Vamos a seguir caminando al servicio para un ascenso financiero y crecimiento social de todos. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Graciela Guamán, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Padre Julián Lorente. A continuación, damos paso a una pequeña encuesta. Por favor, solicitamos a nuestros asistentes ingresar al link que podrán encontrar en el chat disponible en el lado derecho de la pantalla. La cooperativa con historia y tradición, ahora más fuerte que nunca, respaldamos su trabajo con dedicación. Somos la Padre Julián Lorente, su cooperativa de siempre. Siempre creemos en la gente y la tratamos diferente. Ahora con usted avanzamos, porque tenemos la experiencia y con ella el futuro nos proyectamos. Agradecemos a todos los asistentes y a nuestros seguidores en redes por ser parte de este primer webinar. Esperamos que los temas mencionados hayan sido de aporte a su conocimiento y juntos podamos definir pasos importantes para mejorar su economía. Los invitamos a visitar nuestras 12 agencias a nivel nacional y consultar más detalles sobre nuestros productos financieros. Una buena noche. Ahora